Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Muy Señor Mío. Hacía ya un par de vídeos que no hacía esta presentación tan protocolaria. Hoy os traigo una historia, no es salseo rosa, pero es una historia muy interesante que yo no sé por qué no es tan conocida, o yo creo que no es tan conocida, y que me parece brutal. Se trata de la historia del hijo de María Antonieta, el delfín de Francia, el infante Luis Carlos de Borbón. María Antonieta era la mujer, ya sabéis, de Luis XVI, los reyes de Francia que acabaron en la guillotina durante la Revolución Francesa. Estos reyes tenían dos hijos que les acompañaron prácticamente hasta el final de sus días, la niña María Teresa y este delfín del que vamos a hablar, este príncipe. La niña fue la única superviviente a toda la debacle que sufrió la familia borbónica en Francia. El niño no, el niño murió. Y es la historia que os vengo a contar. Luis nace en el Palacio de Versalles, siendo el tercer hijo de Luis XVI y María Antonieta. No estaba destinado a ser el heredero, porque era el tercer hijo y creo que el segundo varón, ahora mismo no estoy muy seguro, pero bueno, pues murió su hermano mayor de niño y él se convirtió en el delfín de Francia. El delfín, creo que ya muchos os suena, es como aquí el príncipe de Asturias, el heredero a la corona. La vida de este niño está marcada por la Revolución Francesa. Nació en el 85 y la revolución estalló en el 89, ¿no? Así que bueno, imaginaros, cuando los revolucionarios llegaron a Versalles, a Luis XVI y a su familia se les sacó del palacio y se les tuvo en arresto domiciliario en otro palacio, en el Palacio de las Tullerías, que es, bueno, ahora ya no existe el pabellón, lo que era el Palacio de las Tullerías, pero es parte del complejo del Louvre, del Museo del Louvre. Entonces, bueno, estuvieron en este palacio con arresto domiciliario, como os digo, no podían salir durante 3 años. Durante estos años pasaron cosas bastante interesantes que quizá os contaré en otros vídeos, como la relación de María Antonieta con su amante Fersen, el intento de fuga que se llama la fuga de Varens, en fin, pasaron una serie de capítulos muy interesantes que ya contaré en otra ocasión. Entonces, bueno, cuando Luis tenía 6 años, les sacan de las Tullerías, les meten en la Asamblea Nacional en una historia bastante curiosa, en los cuales les metieron como en una especie de cabinita de madera en mitad de toda la asamblea y iban hablando de lo que iban a hacer con los reyes y toda la familia ahí metida en 2 metros cuadrados de cabina de madera, que creo que no les llevaron ni agua y estaban escuchando pues los designios de su familia, ¿no? Bueno, en fin, el rey depuesto es obligado a firmar la Constitución y encierran a toda la familia real en la famosa prisión del Temple de París. Les encerraron a Luis XVI, a María Antonieta, a la princesa María Teresa, al infante y a la hermana de Luis XVI, Madame Isabel, que como os acordáis que os conté en el vídeo de Madame Tussaud, fue a la que Madame Tussaud dio clases de arte. Bien, al año o a los pocos meses, creo que entre 1792 y 1793, Luis XVI es enjuiciado y le mandan a la guillotina, ¿no? Cuando Luis XVI pues le matan, claro, automáticamente ese niño, el niño de esta historia, el pequeño Luis Carlos, se convierte para los monárquicos y los royalistas en el futuro, bueno, en Luis XVII, ¿no? O sea, ellos, los monárquicos, reclamaban que su rey estaba vivo, ¿no? Que estaba encarcelado en el Temple. Entonces se convirtió en una figura muy, digamos, codiciada, tanto por la facción monárquica antirrevolucionaria como por los revolucionarios, ¿no? Tampoco le querían tener junto al resto de la familia, junto a su hermana, su madre y su tía. Entonces llegaron a la celda en un episodio muy triste y muy desolador en el que pues se lo llevaron, ¿no? María Antonieta, desesperada, guardó en una cajita un mechón de pelo de su hijo y luego os voy a contar algo sobre este mechón de pelo. El caso es que a Luis se lo llevan a 3 plantas más arriba en la torre donde había estado su padre, y entonces la Junta Revolucionaria lo que pretende hacer o lo que intenta hacer con este niño es una especie como de reeducación en el que intenten que se olvide de todo su pasado monárquico y privilegiado y hacerle como una especie pues eso, era como una especie de control mental de la leche, de crear a un hijo de la revolución, ¿no? Entonces contrataron para esto a un zapatero, un hombre muy de la calle, que se llamaba Antoine Simon, que bueno, se supone que estaba encargado del cuidado y educación de este niño. Antoine Simon era completamente analfabeto, así que imaginaros cómo fue la educación de Luis. El caso es que Luis en estos tiempos
pues bueno, le daban de comer, tenía ropa y tenía un cierto cuidado, pero se sabe, por ejemplo, que, bueno, pues que le pegaban, se sabe que le hacían beber mucho alcohol y cuando estaba borracho le obligaban a aprenderse la Marsellesa y todas las canciones revolucionarias. Él preguntaba por su madre, por su hermana, por su padre y le decían que le habían abandonado porque ya no le querían, que seguían vivos pero que ya no le querían. Se sabe también que le amenazaban varias veces con la guillotina y el niño se desmayaba. Pues imaginaros cómo fueron estos meses para este niño alejado repentinamente de su familia con 7 años y haciéndole pues pasar estas penurias y este maltrato psicológico, ¿no? Siendo tan pequeñito. El caso es que, bueno, se sucedió un capítulo bastante heavy de la Revolución Francesa, que fue el juicio de la reina María Antonieta. En agosto de 1793, pues llamaron a María Antonieta a juicio y, bueno, pues se la acusaba de muchas cosas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, se hizo testificar al Delfín, a su hijo, a Luis Carlos. A este niño le hicieron decir que su madre y su tía, Madame Isabel, que estaban encerradas en el temple, le habían incitado a la masturbación y a varios juegos sexuales. Wow. No solo se lo hicieron testificar en el juicio delante de todo el mundo, sino que encima también le hicieron firmarlo, probablemente bajo, pues estando borracho o amenazado de muerte o vete tú a saber qué. Era un niño que, como os digo, en el entorno en el que estaba con el Antón Simón en su prisión, pues estaba completamente vejado y humillado constantemente. Entonces era un niño que viviría completamente aterrorizado, ¿no? Entonces haría un poco lo que le dijeran. El caso es que María Antonieta, es muy curiosa esta historia, cuando escuchó el juicio de su hijo, se dio la vuelta al estrado. María Antonieta, durante todos sus juicios y su ejecución, fue una mujer que fue muy altiva, fue muy fría, mantuvo su dignidad, digamos, muy hasta el final, ¿no? Y entonces en ese momento se olvidó de eso, se giró al público del juicio y se dirigió a las mujeres y les dijo: os hablo a vosotras, a todas las madres, ¿cómo podéis pensar que esto que está pasando, que este niño está diciendo la verdad? Escuchadme a mí que me comprendéis, escuchadme a mí que soy madre. Les habló como mujer arrodillada en el suelo. Bueno, se montó el motín fue casi inmediato, todas las mujeres pues empezaron a protestar, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, tuvieron que paralizar el juicio y de hecho al final creo que la declaración de Luis fue desestimada, pero fijaros qué triste, ¿no? Esta mujer y este niño, en fin. Hay un testimonio de uno de los carceleros de la Rue de Temple que a mí me da mucha pena, y es que, bueno, pues unos meses después de la muerte de María Antonieta, en este entorno, como os digo, de reeducación mental y tortura psicológica, el niño que habitualmente preguntaba mucho por su familia, de un día para otro dejó de preguntar por su madre y de hecho decía que lo que quería ser era zapatero. Era un niño al que habían manipulado tanto y traumatizado tantísimo que ya pues ni se acordaba de sus padres ni sabía prácticamente ni quién era, ¿no? A María Antonieta le cortan la cabeza, como ya todos sabéis, y ocurre que a Antoine Simón, este adiestrador, este educador que había contratado la Junta Revolucionaria para el niño, bueno, pues por alguna razón, no me acuerdo muy bien cuál, decidió volver a su profesión, a sus zapatos, a sus cosas, o no me acuerdo si es que no tenían dinero para pagarle. La propia administración, quiero decir. Entonces, claro, muertos los padres, siendo él el único heredero al trono de Francia, sin el hombre que más o menos se había encargado de él, no sabían muy bien qué hacer y le encerraron en otra habitación de la torre mucho más aislada, tapiaron todas las ventanas, cerraron todas las puertas y una vez al día, a través de un agujerito, le pasaban la comida y le decían: Capeto, ¿sigues vivo? Y el niño pues emitía un ruidito y sabían que seguía vivo, pero nadie se encargó de que esa habitación estuviera ventilada, de que el chaval saliera, de que el chaval se comunicara, y así estuvo, creo que unos 7 u 8 meses, ese niño con 7 años, solo, en una habitación oscura, en una torre. Bueno, es que a mí es una historia que de verdad se me ponen los pelos de punta y me parece de lo más espeluznante, es tremenda. El caso es que, bueno, ya sabéis que durante la Revolución Francesa pues se cambiaban, los que primero gobernaban luego les cortaban la cabeza otra vez en la plaza, en fin, había unos cambios directivos muy radicales de un día para otro. El caso es que, bueno, pues mandaron a un médico a la torre a ver al niño Capeto, a ver a este niño, y el médico en unos informes que existen decía que se había encontrado a un niño, pues eso, medio loco, o sea, afectado mentalmente,
rodeado de excrementos y de suciedad, que se le había olvidado medio hablar y que tenía todas las manos y las piernas hinchadas. Entonces este médico hizo un informe de que a este niño había que sacarle de vez en cuando, cosa que no hicieron, que hablara un poco, darle luz y darle, en fin, una serie de cosas mínimas, irrisorias, para ver si no moría. El caso es que, bueno, como os estoy diciendo, no se llegó a hacer esto y a los pocos meses volvió un segundo médico a ver qué pasaba y el niño había muerto. En el informe oficial se dijo que, bueno, que estaba lleno de llagas, que tenía como sarna y se escribió como que había muerto de una tuberculosis ósea, pero vamos, que su cuerpo estaba lleno pues de escrófulos y de llagas y de, imaginaros, este pobre niño. A mí es que me da pavor la historia. El caso, que la historia no acaba aquí. Una vez Luis murió, pues se sometió a una autopsia, ¿no? Entonces, bueno, pues el doctor encargado de esto se llamaba Pelletan y tiene un montón de informes y, en fin, va a ser una persona curiosa en lo que pasó después. Pelletan, bueno, pues hizo la autopsia, declaró que el niño había muerto por tuberculosis y se guardó el corazón del niño. Es decir, en un momento dado que él relata en no sé qué informes o memorias, dice que en un despiste de los carceleros y demás, consiguió coger el corazón y guardárselo en un bolsillo. Además del corazón, otro de los médicos se guardó el mechón de pelo. Recordad que las figuras de los reyes no eran simples humanos, estaban considerados, había pues eso, un fervor monárquico y una serie de cosas. Entonces, bueno, claro, una vez se terminó la autopsia, se dijo que el niño había muerto por tuberculosis y se le enterró en una fosa común del cementerio de la Margarita de París. Nadie sabía quién estaba ahí, salvo por una placa en la que había pintada una D muy grande, que pues la D de Delfín de Francia, pero salvo esa placa con la D, nadie sabía quién estaba allí enterrado. El caso es que se empezaron a dar muchas conspiraciones en torno a la muerte de este niño, claro, porque había sido todo muy, muy misterioso, nadie había visto el cadáver, no había pruebas de que este niño realmente hubiera muerto, y entonces algunos incluso llegaron a decir que había sido intercambiado por otro, que el rey realmente había huido, etcétera. A mediados del siglo XIX, un tal André Castelot quiso hacer una investigación haciéndose con el mechón de pelo que María Antonieta había cogido de su hijo cuando fue separada de él y del trozo de pelo que el oficial había recogido en la autopsia. Se hizo un análisis genético que demostraba que no coincidían, es decir, no era el mismo el niño del que habían separado a María Antonieta el que había muerto y le habían hecho la autopsia. Entonces, claro, esto dio pie a un montón de falsos delfines, ¿no? Un poco como lo que pasó con Anastasia en Rusia. Y hubo uno que se llamaba Karl Windlerf no sé qué, que bueno, fue tan célebre su identidad del delfín de Francia que incluso consiguió que sus hijos también tuvieran el apellido Borbón y tal, no me sé muy bien esa historia, pero hay otro que me gusta mucho, un hombre que se llamaba Pierre Benot, que vivió en Argentina, del cual, bueno, se conoce que tenía una educación y unos comportamientos como de aristócrata, ¿no? Que tenía pues unos conocimientos protocolarios muy, muy importantes que hicieron en su entorno, se hizo decir que era el delfín de Francia. Bueno, además creo que llegó a cartearse con la hermana o algo así, que también dijo que era él, o no sé qué historias, y el caso es que este falso delfín, bueno, pues solo pintó, era un pintor aficionado, y solo pintó 3 cuadros en su vida, que eran 3 retratos bastante fieles de 3 mujeres, María Antonieta, María Teresa, su hermana, y Madame Isabel, su tía, las mujeres que habían estado en la prisión del Temple junto al niño. Además también siempre iba con una trenza rubia que se decía que era la trenza de María Antonieta, y cuando murió, me he cogido el ordenador porque esto paso de memorizármelo. El caso es que este Pierre Benot, cuando murió y sus nietos buscaron entre sus cosas, encontraron una serie de dibujos que estaban firmados con las letras L, C, R, F, P, B, entrelazadas, como en estilo barroco, ¿no? Entonces, estas letras se supone que eran Luis Carlos, rey de Francia, Pierre Benot. Este falso delfín a mí me parece una historia bastante bonita y bastante curiosa. ¿Sería él? No lo sé, no creo, pero vamos, el caso. ¿Qué nos queda todavía? Nos queda el corazón. El corazón de Luis, el Pelletan que era un científico aficionado, pues lo mantuvo en su casa, en su biblioteca, en una urna que iba cambiando con formol y con no sé qué cosas, y lo hizo, pues eso, como que lo medio disecó, ¿no? Entonces este Pelletan se lo entregó a Carlos María Isidro, el pretendiente carlista al trono español,
porque bueno, se decía que eran como sus descendientes, ¿no? Los aspirantes al trono de Francia también eran un poco los reyes de España. Entonces se le entregó al Carlos María Isidro este. El Carlos María Isidro, el corazón de Luis, del niño, pasó a sus herederos y finalmente no sé qué nieta, Máxima no sé qué, no sé cómo se llama, tampoco importa, se lo entregó a Francia, al patrimonio, bueno, pues a eso, al Estado francés, en el año 75, en 1975. Bueno, con el corazón ya encontrado, el corazón del delfín de Francia, de Luis Carlos de Borbón, bueno, pues se quiso ya cerrar el tema de si había sobrevivido o no. Entonces ya sí, en el año 2000, investigadores de la Universidad de Lovaina y de Münster en Alemania hicieron un estudio a través, bueno, ya sabéis, de vestidos de María Antonieta y de una serie de cosas más fiables y del corazón, y efectivamente, no sé cómo fue, pero el ADN mitocondrial demostraba que ese corazón era de un hijo de María Antonieta. Claro, el único hijo que había, o sea, al temple solo fueron dos niños, un niño y una niña, o sea, era el corazón de Luis. Entonces, bueno, la urna se llevó a la abadía de Saint-Denis, donde están enterrados todos los reyes de Francia, y con eso se cerró el misterio del niño, del delfín de Francia, que a mí me parece una historia súper interesante y la verdad que muy espeluznante. No me quiero ni imaginar lo que sentía este niño. Yo cuando empecé a saber sobre esta historia fue porque me leí un libro que os voy a recomendar, que es este, se llama La habitación, este es Luis, de François Chandernacor. Y la verdad que es un libro que me impactó muchísimo porque cuenta un poco toda esta historia, bueno, no todo lo de los falsos delfines, pero sí el momento de la prisión desde un punto de vista psicológico alucinante. O sea, fue un libro que me leí muy rápido, pero que me impactó muchísimo, ¿no? Por esta parte psicológica de un niño de 8 años encerrado en una habitación oscura. Para entender muchos episodios de la Revolución Francesa también hay que irse un poco a la psicología, ¿no? de esta época. En esos años en los que había una diferencia de clases tan radical, pues bueno, pues igual que pasó, que os he contado en el vídeo de Goya, ¿no? de la guerra de independencia, el pueblo estaba lleno de ira y estaba lleno de ganas de venganza. También había mucho analfabeto, mucha incultura. Esto se trasladaba en un poco valor de la vida también, ¿no? y de la bondad, etcétera. Entonces, bueno, pues los episodios de la Revolución Francesa, la verdad que son, pues como ya sabéis, bastante sangrientos y aunque gracias a la Revolución Francesa y a la Ilustración, etcétera, pues bueno, hemos ganado, ¿no? muchos de los preceptos democráticos y de los derechos humanos que tenemos hoy en día. El camino a ello fue tremendamente sangriento y unas de las grandes víctimas de este camino fueron los reyes de Francia, que si bien se lo podían haber merecido de alguna manera, desde luego yo creo que este niño con 7 años, 6 años, no se mereció el destino que le tocó vivir. La historia de su hermana también es muy interesante. Efectivamente, como os he dicho, fue la única superviviente a la Revolución, pero quizá os la cuento en otro vídeo. Espero que os haya gustado esta historia del pequeño Capeto, del delfín de Francia, el último delfín de Francia, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!